del comportamiento no es un fenómeno aleatorio ni generalizado. Cordyceps es altamente específico en cuanto al huésped que parasita. La especie de hongo actúa sobre insectos particulares y los compuestos que libera están adaptados a los sistemas nerviosos de esos insectos. Por ejemplo, Cordyceps unilateralis, que ya hemos hablado mucho sobre esta especie, afecta a las hormigas de manera distinta que Cordyceps sinensis, que tiene efectos diferentes en otros tipos de insectos o artrópodos. La concentración de esporas y compuestos también tiene que ver, porque la concentración de estas esporas y la cantidad de compuestos químicos liberados por el hongo en el cuerpo del insecto puede variar dependiendo del hongo y el huésped. Estos factores determinan la magnitud del cambio del comportamiento y cuán efectivo es el control del hongo sobre el insecto. Concluyendo entonces respecto al control del comportamiento de los artrópodos por parte de los hongos Cordyceps, se debe a una interacción compleja de compuestos químicos que alteran el sistema nervioso y los procesos fisiológicos del insecto a través de la liberación de sustancias bioactivas. El hongo puede modificar el comportamiento de insectos, lo que favorece a su propio ciclo de vida, al inducir comportamientos que colocan al insecto en un lugar favorable para la esporulación, la liberación de nuevas esporas. Este fenómeno es un ejemplo de parasitismo altamente especializado que permite a Cordyceps maximizar sus posibilidades de propagación. Bueno, buenas noches. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a la egresada de Biología, bachiller Alexandra Lisa Santillana. Es una egresada de nuestra casa de estudios de la Villarreal, que tiene ya 5 años de experiencia en trabajo y monitoreo en campo, y es especialista en entomología, específicamente coleópteros, y el día de hoy nos va a explicar o nos va a contar un poco de su experiencia en cuanto a lo que es el hallar estos hongos parásitos en insectos en nuestra Amazonía peruana. Buenas noches, Alessandra. Muchas gracias por la entrevista. Buenas noches. ¿Te parece bien si comenzamos? Nos vas contando un poco de tu experiencia. Sé que has hecho voluntariados y en estos voluntariados has tenido la experiencia de encontrar con estos hongos. Quisiera que nos cuentes un poco más al respecto. Bueno, sí, como bien dijiste, tengo 5 años de experiencia. He tenido la fortuna de tener casi 3 años trabajando en todo lo que es en nuestra Amazonía peruana. Entonces he tenido como muchos encuentros con este tipo de hongos que infectan artrópodos. Básicamente este hongo se presenta en toda nuestra selva. Es muy fácil ubicarlos realmente. A veces atacan a los insectos, los dejan como paralizados y se pueden ver sus micelios que salen alrededor del insecto. Se ven como momias color medio café con todos los micelios salidos, pero hay otro tipo de comportamiento que tiene como que los vuelve zombies, por así decirlo. O sea, cuando el primer ¿qué sería? Etapa de la infección es como que domina el insecto, mata al insecto y solamente maneja su sistema nervioso del insecto. Entonces lo hace como puede moverse el insecto, pero no se alimenta. Básicamente el insecto ya está muerto, lo moviliza para poder ubicarse en una posición estratégica, por así decirlo, porque a veces estás caminando por la selva y encuentras a los insectos encima de las hojas. Entonces como que a partir de ahí puede propagarse mucho más rápido. Hice investigación con un grupo en específico que son lepidópteros. Estuve como 3 meses haciendo un voluntariado con un programa en Madre de Dios, y no sé si se hace crianza de lepidópteros nada más y se trabaja, y ahí nuestras larvas pues uno ve un comportamiento medio errático. Es bastante marcado que se mueven alrededor de su tapercito, pero no se alimentan, y después están como quietas y después ya empieza a brotar. Obviamente que para nosotros es como muy riesgoso porque
se contagia muy rápido, entonces obviamente se separa, pero sí se separa como para hacer una investigación aparte. Y en el otro caso es caminando por el bosque, los encuentras. Es muy fácil, a veces colonizan todo un panal de avispas, por ejemplo, también encontré eso, y básicamente eso. Y bueno, no solamente infectan, bueno, yo trabajo con insectos, sí, pero también he visto casos de tarántulas, también momificadas, pero bueno, es mucho más común encontrar insectos. Y cuéntame, en insectos, ¿a qué órdenes principalmente has visto que han atacado estos parásitos? La mayoría de que he encontrado han sido Hymenoptera, creo que es lo más común que puedes encontrar. Muy raro, yo que trabajo con coleópteros, ha sido muy raro encontrar coleópteros momificados. Siempre he visto que atacan avispas en específico, ¿no? De los himenópteros. Y bueno, en el caso de Lepidópteros no he visto a los adultos, pero sí he visto larvas, tanto cuando realicé la crianza y en campo, ¿no? Cuando a veces tocaba buscar su alimento de las larvas, al momento de separar las hojas, ahí las volteabas una hoja y podías encontrar la larva muy momificada, ¿no? Bueno, se sabe que los hongos se transmiten, este hongo se transmite a los insectos a través de las esporas. Uh-huh. Entonces, en ese trabajo de investigación en el que estabas haciendo voluntariado, llegaron a una teoría de cómo podían haberse infectado las larvas y estaban teniendo un manejo más cerrado, más hermético. Claro, o sea, por ejemplo, nosotros cuando colectábamos, primero empezamos a colectar huevos, y con estas huevos, lo más común que obteníamos era que los huevos vinieran infectados de microavispas. Pero cuando hemos visto nuestras larvas con hongos, han sido porque hemos colectado una larva en segunda fase o en tercera fase, ya un tanto más grandes. Entonces le hemos llevado a nuestro centro de crianza y ya venían infectadas con el hongo, ¿no? Cuando ya son una larva en tipo 2 o tipo 3. O sea, ha sido más común encontrarle larvas grandes ya infectadas. Ha sido no hemos tenido desde huevos criándolo y a la mitad de su ciclo la hemos visto con hongo, ¿no? Más todo ha sido cuando larvas grandes que las hemos traído de campo, ahí ha sido la infección. Muy bien, entiendo. Y dime, ¿qué me puedes decir del ambiente en el cual se han encontrado estos insectos que ya están parasitados, que en muchos casos ya están fijados en las hojas, el micelo, para que se siga propagando el hongo? En cuanto a las condiciones, ¿no? Humedad, tal vez si están en una zona donde las hojas cubren el total y no dejan pasar la luz del sol. ¿Qué me puedes decir del ambiente en general? Por el tema de humedad y todo, yo he sido más que todas, le hemos encontrado en temporada seca, cuando todavía no hay lluvias. O sea, ha sido donde más se encuentran estos insectos momificados. Y por el tema de sol, no hay ningún tema con el sol. Siempre ha sido, bueno, igual tenemos pues el dosel que cubre, entonces el bosque no está 100% abierto, o sea, no lo he encontrado en zonas donde hay claros, sino ha sido como que los árboles tapan, entonces los arbustos, ahí están sus hojitas y los insectos están como, bueno, yo lo he encontrado como a la altura de mi cabeza más o menos, que siempre está como en alto. Es muy raro encontrarlos en piso, muy pegados al suelo. Han sido como que será pues más de 1,20 m, casi 1,50 m. Y siempre que un insecto se queda momificado y ya han salido sus micelios, están en el haz de las hojas, pero en la hoja que está más como que más salido al camino, como
cualquier insecto o cualquier viento puede pasar y, ¿no?, proliferar las esporas y propagar las esporas. Perfecto. Listo. Y dime, tal vez has leído o has visto alguna investigación de algún otro colega en cuanto al impacto de estos hongos a las diferentes especies nativas que hay en la zona. Bueno, tengo entendido que hay una colega que trabaja, que, bueno, es también entomóloga, es de la Universidad del Cusco, trabaja exactamente con Cordyceps, bueno, ella sí trabaja con artrópodos en general. Hasta ahora no es que tenga como un insecto, o sea, como una familia en específico. Ellos, bueno, hongos se manejan casi todos los artrópodos, pero me imagino que es mucho más común encontrar insectos, como te digo, también he visto en arañas, pero es muy raro. Por ejemplo, he visto en arañas porque cuando llevé un curso justo había un compañero que trabajaba con araña, entonces fue la razón por la que pudimos observar ese comportamiento. No es muy común ver a las arañas. Me imagino que la mayoría de las arañas se meten, igual el comportamiento del hongo es como llevarlos a un lugar donde sí puedan proliferarse, ¿no? Entonces me imagino que con los insectos es mucho más fácil. Mi opinión, bueno, quizás sea por el hecho de que me dedico a los bichos, entonces se me hace mucho más sencillo encontrarlos. Quizá no sé, alguien que trabaje con otros grupos te puede decir como que no, yo he visto en otros grupos, pero es el ojo de nosotros. ¿Y has encontrado alguna diferencia entre los hongos que has encontrado? Sé que no es tu especialidad, pero tal vez como biólogo, ¿no? Como bióloga ya, al ver un hongo de otro puedes tal vez diferenciar color, forma, ¿no? Tal vez algunas diferencias que hayas encontrado entre diferentes especies. Bueno, Cordyceps no es el único hongo que ataca. Hay otros tipos de hongos. Bueno, algunos son entomopatógenos y trabajan como para control de plagas. Y en este caso no se forman micelios, sino hacen como unas hebras, como si los envolviera en su misma seda, como un algodón que los envuelve a los insectos. O sea, el comportamiento de los hongos en general no es el mismo. Creo que el más reconocido es Cordyceps por el hecho que hace que el insecto se momifique y brote por fuera del exoesqueleto los micelios. Pero en algunos otros casos que atacan, que son para control de plagas, y en ese caso atacan a larvas o a fases inmaduras, se ve el comportamiento lo mismo, ¿no? Los vuelve zombies, pero en este caso se quedan quietos y los envuelve como una tela, como una especie de como cuando la larva de mariposa pasa a pupa, se envuelve en su seda, tal cual se encuentran algunos. Es otro comportamiento de otro hongo. Listo, Alessandra. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Te agradezco mucho el que nos hayas compartido tus conocimientos, tu experiencia en campo, tu experiencia al encontrar este tipo de hongos y, bueno, toda la información que nos has dado. Muchas gracias. ¿De qué? Buenas noches. Y ya para terminar, queremos mostrarles cómo el hongo Cordyceps ha servido de inspiración para la creación de este videojuego, en el cual nuestros protagonistas tratan de sobrevivir a un ambiente hostil generado por la mutación de este hongo, el cual ha llevado a la humanidad a su casi extinción. Muchas gracias por su atención.